my tweed pressed, got my best vest on. Got my striped tie, got my hopes high, got the time and the place, and I got rhythm. She'll just appear. We'll take this big town for a whirl. No, throw away my striped tie. Ahora sí, ya podemos comenzar. Te disculparán, pero en literatura, como en televisión, no hay personajes sin identidad y no hay identidad sin vestuario. Este es un letrero con corte y confección. Comenzamos. Un letrero al último grito de la moda literaria, así nos lo recuerda Tanya Huntington. Es decir, que por aquí pasearán pollos, rotos y catrines, de bastón y con bombín, y entre ellos José Ramón Ruiz Sánchez. Invocaremos también al elegante Truman Capote, envuelto en un capote. Eso lo hará Diego Rabasa. Instantánea pero deslumbrante vendrá Rosemary Espinosa, quien escribe y viste bien. Envuelta en seda estará la actriz Ana Choquetti, pero eso sí, en la seda de Alessandro Barico. Para un contraste estilístico, el periodista Carlos Loret de Mola nos leerá aquella menos glamorosa de todas las novelas, La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Pero para regresar a aquellas elegancias estarán los señores de Señorito, diseñadores de corbata y de corbatas, quienes las anudan a la manera de Balzac. Y hablando de señoritos, ¿cómo no tener aquí a Alfredo Bráez Echenique, creador del señorito paradigmático de la literatura latinoamericana, Julius, aquel del mundo? Este es Letrero, de Pipa y Guante. Para la graduación, para el divorcio, para el vestido de solteras. Corbatas de fidas sedas hechas corbata. Marhaba, Diegos. Hermano Joserra, ¿cómo va la venta? Oh, ni muy, ni tan. Pero mira estas telas. Ah, bella como las mil y una noches. Es para una prima mía, lejana, Tanya Huntington. Si está bella como sus telas, debe ser una princesa, hermano. Si se asoma por aquí, puede ver sus encantos. En un salvo memorable disparado durante aquellas guerras culturales que se libraban en la Academia estadounidense a final del siglo XX, el defensor del canon literario Harold Bloom declaró en su ensayo ¿Cómo leer y por qué? Una cultura universitaria donde la apreciación de la ropa interior victoriana reemplaza la apreciación de Charles Dickens y Robert Browning parece la extravagancia de un nuevo Nathaniel West, pero es meramente la norma. Aparte de notar el hecho de que la mención a West me hace pensar, a propósito de nada, que fue ese escritor satírico el inventor de un gran personaje anodino llamado Homero Simpson. Debo decir que estoy de acuerdo con Bloom sobre ese punto. Prefiero un seminario sobre Dickens y Browning a uno sobre chones decimonónicos. Pero lo digo a mi gran pesar, porque la ropa, ya sea interior o exterior, es mucho más que la envoltura que los autores dan a sus personajes literarios. Hay para quienes el París literario significaba, más que un submundo bohemio, una fuente inagotable de sombreros y sedas. De hecho, cualquier lector asiduo se convierte con el tiempo en fashionista, especialmente cuando se trata de entender por qué la esposa de un médico de provincia, apellidado Bovary, se endeudaría hasta las cejas con tal de lucir un seductor vestido amarillo en la novela de Flaubert. O por qué la señorita Sharp ensaya para el salón su elegante atuendo de raso,
según se aprecia en la ilustración del propio Thackeray para su novela Vanidad. O por qué María Dmitrievna debe encargar la ajuar más elegante disponible en San Petersburgo para su ahijada Natasha en La Guerra y la Paz de Tolstoy. Y si preguntamos al espejito, espejito, ¿quién es la mejor vestida de todas las heroínas literarias? Abusando de las versiones cinematográficas, tendría que ser Scarlett O'Hara, creada originalmente por Margaret Mitchell. ¿Quién más podría haber logrado causar tanto impacto a partir de un par de cortinas todas polvosas de terciopelo verde? Ahora que el calentamiento global, geográfico y cultural ha impuesto una moda más bien minimalista, solo en las páginas de los libros podemos encontrar la ocasión para probarnos las enaguas y los volantes y los abanicos y los encajes y los guantes y las crinolinas y los escotes diversos que tanto nos hubiera encantado lucir en algún baile de gala. ¿Y estas corbatas? Ah, hermanos, estas corbatas las hicieron los señoritos. ¿Y quiénes son esos señoritos? Son unos diseñadores, amigos míos, que ahora mismo están trabajando en el duro arte de arrudar una corbata de Honoré de Balzac. Hola, ¿cómo están? Pásenle. Bueno, pues soy Paul Lozano y hago corbatas. Pues hace muchos años mi mamá me había enseñado cómo coser y aparte en Canadá donde estudié, pues había unas clases ahí donde te enseñaban cómo cocinar y cómo coser también. Y digamos, solo fue últimamente que iba aquí a los mercados de pulga donde encontré una máquina de coser a pedal y me encantó. Entonces lo compré y fue después de que pues pensando de que no hay muchas opciones para hombres en términos de corbatas, son de seda y punto, y yo quería hacer algo diferente. Entonces fue, digamos, al principio fue hobby y de ahí lo fui desarrollando para que fuera algo que yo hacía de tiempo completo. Bueno, eso fue, digamos, mucho del proceso en que yo estaba involucrado. La verdad yo quería hacerlos de otra forma en vez de doblarlos atrás. Yo los hago de una sola pieza, digamos 2 piezas, invierto la tela y ya quedó. Bueno, me invitaron a hacer una interpretación de corbatas del estilo de los tiempos de Honoré de Balzac. Había en este libro una ilustración de una manera distinta de amarrar las corbatas. Entonces me mandaron esta ilustración de cómo amarrar la corbata según los tiempos de Honoré de Balzac. Lo que voy a hacer, siento que, bueno, Balzac era un poco rebelde, lo que voy a hacer es algo del estilo de la época, pero además algo distinto, algo que encoge con hoy, digamos, que sí encuadra con los tiempos de hoy. Entonces algo como moderno y también antiguo. Pendel había diseñado para él un uniforme de singular esplendor. El pantalón blanco, confiado ya a los pantaloneros italianos que tenía cómodamente instalados en otra habitación de la sastrería, debía ser ajustado en los fondillos, idóneos para estar de pie, pero no para sentarse. La casaca que Pendel cortaba en ese preciso instante era blanca y azul marino, con charreteras doradas, entorchados en los puños, alamares de oro y un cuello alto a lo Nelson, guarnecido de áncoras rodeadas de hojas de roble, siendo esto último un imaginativo detalle del propio Pendel que había agradado al secretario particular del almirante cuando Pendel le envió un esbozo por fax. ¿Álvaro le gusta esta corbatas? Muchos. Ah, es un regalo para alguien muy especial, el hermano Alfredo Bryce Echenique. Alfredo, la Lima real en la que usted vivió
se parece a su Lima literaria y esa Lima literaria se parece a la Lima de hoy? Bueno, yo creo que la Lima mía literaria existe ya solo en la imaginación de la gente, ¿no? Como dicen allá, en el imaginario colectivo. Es muy raro el fenómeno y le voy a explicar por qué es muy raro, porque ya nada de lo que yo cuento en Un Mundo para Julius se puede ver palpable. Puede ser que usted pueda encontrar un rincón todavía por ahí. ¿Era realista la Lima de Un Mundo para Julius? Sí, era bastante realista. ¿De verdad? Sí, era bastante realista y probablemente inconscientemente, no digo que sea un mérito mío, yo haya descrito su último momento, es decir, que ya se ve en la propia novela que es algo que no va a durar más, ¿no? Incluso por la injusticia del sistema de valores en que estaba basada y el clasismo excluyente. Tiene algo especial porque a mí me hablan muchos embajadores de distintos países, de España sobre todo, y me dicen que cuando los nombran a Perú, en las academias diplomáticas, en el servicio diplomático, les dan a leer Un Mundo para Julius como libro que le enseñará a comportarse, a estar bien en Lima, a quedar bien. Y eso, pues a pesar de que han pasado incluso 40 años de la escritura del libro y ya sabemos lo que pasa con las ciudades latinoamericanas en 40 años, son macro transformaciones o macro deformaciones, ¿no? Y Lima en este momento es una ciudad caótica, con un parque automotor innecesario, salvaje, de carros chatarra. Pues fue toda una política de Fujimori de despedir a 600.000 o 700.000 funcionarios públicos. ¿Es un buen lugar sobre el cual escribir? Es un excelente lugar sobre el cual escribir. Lo que pasa es que se ha partido tanto la ciudad en pedazos y ya es difícil tener una visión global como la que hay en las novelas de Mario Vargas Llosa o en los cuentos de Julio Ramón Ribeiro o por hablar de contemporáneos, no digo de un Ricardo Palma, que ya son de hace más de un siglo, ¿no? Pero autores de nuestros días y los jóvenes de hoy se encuentran con el problema ese, que ya no escriben de la Lima total, escriben del barrio, no salen del barrio en que viven, porque nadie tiene una visión completa. Yo, como digo, he vuelto al cabo de 44 años y veo pasar autobuses o medios de transporte cualquiera, microbuses, combis asesinas, como le llaman a otro modelo, porque mata a mucha gente, ha matado a un montón de poetas. Y tienen unos nombres de los lugares de donde vienen y hacia dónde van. Y yo no conozco ni uno ni otro, ¿no? Pasa una Lima que ignoro. ¿Es todavía objeto de humor Lima? ¿Todavía se puede describir con la sutil pero pertinaz ironía con que usted construyó su Lima en Un Mundo para Julius, en las Antimemorias? Sí, yo creo que sí. El humor está presente en todos mis libros y hay varios últimamente que transcurren en Lima, ¿no? En el último libro de cuentos que he publicado, La esposa del rey de las curvas, hay varios que son muy limeños, ¿no? ¿No es demasiado descorazonadora esa realidad para retratarla con humor ya? Es que el humor es una cosa que a veces permite penetrar mucho mejor en la tristeza, ¿no? El humorista generalmente es un hombre que no es alegre, necesariamente ni es optimista. Hay que ver los rostros de Chaplin o de Buster Keaton, no hay caras más tristes en la historia del humorismo, ¿no? Soy un honesto obrero textil y este es mi trabajo. Hay una serie de palabras que con pronunciarse nos colocan en el siglo XIX. Dandy, flaneur, petimetre suenan a iluminación de gas
a ciudades inevitablemente frías y oscuras, a estación de tren manchada de hollín y un poco a la cercanía de la prostitución y el crimen. Pero también, junto con esos rasgos generales, me llevan siempre a su ciudad, Londres, París, Madrid. Charles Baudelaire dijo que la flânerie era imposible en Bruselas, pues allí no había nada que ver. Lo que entre paréntesis resulta curioso, pues los primeros pasajes comerciales del mundo, el del rey, la reina y el príncipe, se abrieron al público precisamente en Bruselas en el año de 1847. Así como en estas palabras entrañables se concentra un cierto momento del encanto del paseo urbano, su alianza con la literatura es, por supuesto, la única explicación plausible para entender la razón por la cual han conservado su potencia. Y es que fueron favorecidas por los grandes escritores de cierto momento, ya fueran Benito Pérez Galdós o bien Oscar Wilde. El vértice final de la figura de estas palabras añejas es desde luego su relación con la moda. La relación entre cierta ciudad y un tiempo se resume en la moda en el sentido más rico del término. No solo determina las elecciones de la ropa, sino que exige y permite maneras de llevarla, lugares para lucirla y los respectivos ingenios, horarios, bebidas. O por decirlo en una palabra, gusto, en el sentido más amplio de esta ficción. Por supuesto, durante el siglo XIX, las condiciones de que surgiera este tipo de vocabulario en México parecerían francamente precarias. El país parecía oscilar entre las guerras y las dictaduras, o durante años, el imperio de Archiduque Maximiliano. Esto llevó a la escritura de grandes libros de memorias, como los de Guillermo Prieto, o folletines insuperables como los de Paine. Pero a pesar de que su personaje relumbrón es un enamorado de los brillos de la moda, no encontró la fortuna de otros términos. Más bien, se hablaba de la inclinación política de liberales y conservadores. Pero no olvidemos que José Tomás de Cuéllar escribió, en 2 versiones de hecho, sobre los pollos, los jóvenes que probaban sus felicidades irresponsables por la Ciudad de México y sus alrededores. Es en el mismo siglo cuando se habla de los rotos. No se trata ni de los pobres con agujeros en la ropa, ni de los ricos por jugar con el contraste entre los significados. Se trataba de aquellos que trataban de colarse, vistiéndose de elegantes, a una clase social superior a la suya. También, y finalmente, en el siglo XIX, como producto del avance tecnológico que permitió a los afortunados dejar el petate para dormir en el lecho un poco menos duro que ofrecía el catre, surgió con fortuna el término catrín, que aún entendemos y a veces proferimos, aunque ya no nos acordemos de sus orígenes. No es una mala contribución. Bueno, entonces lo primero fue escoger estas 3 telas. Aquí tenemos una tela un poco más cruda, digamos es la pura tela de algodón, es un lienzo sin cloro. La segunda tela sí tiene cloro, es una tela blanca de algodón, un poco más gruesa y fina también. Y la última tela es un algodón y sentí que iba con el tema de una corbata un poco más moderna para Balzac. Bueno, entonces ahorita lo primero es empezar a cortar, a dibujar y cortar esta tela. Entonces, esta es la que voy a usar. Pues primero lo que voy a hacer es dibujar para tener la forma de la corbata. Entonces, aquí tengo mi gis. Empezar de este lado. Y bueno, esto lo voy a hacer 2 veces para tener 2 piezas iguales.
Listo. Bueno, ya está el corte de esta tela. Voy a hacer lo mismo con las demás telas, el algodón y el lienzo. Y ahorita regresamos. Me gusta hacer walls. Ah, lo he cosido con mis propias manos, hermano. ¿Y cómo te llegó inspiración? He pensado en Rosemary Espinosa y me ha llegado de forma instantánea. Hola, soy Rosemary Espinosa y soy escritora. Uno escribe todo el tiempo, ¿no? Incluso cuando no escribe, en la mente se están tejiendo las historias, estás profundizando en los personajes que a veces eres tú, a veces son los demás. Bueno, es algo que a mí no me suelta. ¿Qué tanto se basan en la vida real mis personajes? Es que parten de realidad, aunque no sea de una realidad vivencial o que yo haya vivido. Pero pueden ser reclamos reales, derechos reales, carencias reales, ausencias reales. Están las trampas, están las obsesiones, en particular esta que tengo por el cuerpo, que es como un espacio de flagelo, pero también de placer, de sublimación. Tanto la cresta como el valle emocional se complementan. Cuando estoy en estos declives o en estos baches, que parece que nunca voy a salir de ellos, que parece además que es cuando recibo la mayor cantidad de información o de estímulos para escribir, por otra parte hay una cierta quietud, hay una cierta parálisis para pasar de eso que está organizándose en la cabeza o en el corazón de los sentimientos o demás, para pasarlo al orden de lo que se plasma. Tanto en la parte del vértigo como de la calma es como se alimenta mi escritura. Los laberintos son muy atractivos. Yo creo que en mi caso los persigo desde que tengo uso de razón y a veces no estoy segura de que quiera salir de ellos. Aunque la poesía es más como mi lado oscuro que muy poca gente conoce, digo, sí he publicado cosas, pero es también, incluso vivencialmente, es lo que yo resguardo, ¿no? Quizá cuando estoy mucho más ermitaña o cerrada al mundo es cuando soy completamente poesía. He estado escribiendo poesía y estoy en mis profundidades, desde luego que pienso en Rilke, pienso en Pessoa, y un poco, a lo mejor esto es muy ambicioso, pero puedo preguntarme si ellos estuvieran ahí, ¿cómo recibirían esto? ¿Cómo lo leerían? Hay textos de los que quizá no me sienta muy orgullosa que están impresos, pero bueno, digo, era la voz de tal personaje que confeccioné y que hasta ahí daba el personaje, ¿ok? Pero de lo que sí definitivamente me arrepiento a veces es de mis dedicatorias a los libros que he firmado, que las vuelvo a leer y digo, bueno, esto es patético, es horrible. Desde luego los mensajes por texto que mando también cuando no estoy en condiciones apropiadas para hacerlo. Las cartas que escribo de madrugada y me atrevo a darle send cuando sé que eso no debe hacerse. Y bueno, ese tipo de cosas son las que si las pudiera borrar, las borraría. Ah, hermanos, no puede dejar esa postal en paz, ¿eh? Es que me gustas. ¿Quiere ver algo que también le puede gustar? Bueno. Asómese por ahí. Era bajo de estatura, algo picado de viruelas, un tanto pelirrojo y también algo corto de vista, con una pequeña calvicie en la frente, las mejillas llenas de arrugas y el rostro pálido, como el de las personas que padecen de almorranas. ¿Qué se le va a hacer? La culpa la tenía el clima petersburgués. Así describe Nikolai Gogol a Akaki Akakievich, el desgraciado protagonista del relato El Capote. Uno de esos hombres que uno ya ha olvidado a los pocos segundos de haberlo visto, que dan la impresión de ser un instante congelado en el tiempo. Hombre sin pasado y, sobre todo, sin futuro. Esta tragicomedia de Gogol sería casi una fábula por la ternura que despierta el personaje y la sencillez de la trama.
Un hombre pasa por no pocos apuros para poder sustituir su remendado capote y así sobrevivir el cruel invierno nórdico, solo para ver cómo su instante de gloria se ve extinguido a manos de un despiadado ladrón nocturno que condena a Akaki a regresar a su lamentable miseria existencial y material. Sin embargo, el talante del pobre protagonista, un hombre que se dedicaba día tras día a copiar documentos y cuando llegaba a su casa y se aburría, copiaba más documentos, prefiguró a personajes míticos como Bartleby, Gregorio Samsa o Jacob von Gutten. Tal fue su influencia que de manera categórica Dostoyevsky llegó a declarar que todos venimos del capote de Gogol. Además de retratar con dureza y un humor ácido que corroe e incomoda el brutal sistema de fuerzas de la sociedad rusa del siglo XIX, una sociedad descrita por el autor como un lugar en el que todo está contagiado de la manía de imitar y cada cual se afana en imitar a su superior, y en el que la brutal diferencia entre los burgueses y los obreros se abismaba por la crueldad de los primeros sobre los últimos, Gogol era un experto en oscuros temas del alma humana como el deseo, la humillación y el poder. Con la sencillez y la sutileza de los grandes escritores, el maestro ruso del relato no necesita más que una historia simple, un personaje transparente y monolítico, un lenguaje pausado pero cadencioso, para retratar con profundidad y dureza los enseres más complejos de la vida gregaria. Un clásico que encontrará la manera de ser reeditado y releído mientras sigan existiendo lectores en el mundo. ¿Cuándo acabará la guerra, hermano? Yo lo sé, Álvaro. ¿Quién fuera griego, Álvaro? Ellos encontraban la belleza hasta en la guerra, como lo muestra la versión de la Ilíada de Alessandro Barico. Me dejas sin palabras. ¿Te gustan las cosas sin palabras, Álvaro? Aguántame el corte y vemos el texto gestual de Ana Choquetti. ¿Me oyes? Estoy aquí. Puedo rozarte. ¿Y esta seda la sientes? Es la seda de mi vestido. No abras los ojos y tendrás mi piel. Tendrás mis labios. Cuando te toque por primera vez será con mis labios. Tú no sabrás dónde. En cierto momento sentirás el calor de mis labios. Encima, no puedes saber dónde si no abres los ojos. No los abras. Sentirás mi boca donde no sabes. De improviso, tal vez sea en tus ojos. Apoyaré mi boca sobre los párpados y las cejas. Sentirás el calor entrar en tu cabeza.
Arbano es Joserra. ¿Tú has visto al Arbano Bryce Echenique? No, me quedó de ver cuotas. Ah, qué bueno que me adviertes, Arbano, pero tengo que darle su corbata para la entrevista central, Arbano. Bueno, no, pero no lo vi. Si te ha de estar escondiendo, lo voy a buscar yo. Suerte, Rabasas. Alfredo, ¿cómo se descubrió usted? No diría un humorista, pero también un humorista. Esencialmente en casa. En casa quiero decir en mi familia. Mi familia era una familia grande, decadente y bastante amiga de reírse de sí misma. Había mucho humor en mi casa y en las situaciones más tristes de repente salió una chispa de humor y todo el mundo se pasaba del borde de las lágrimas a la risa, ¿no? Sabíamos reírnos muy bien y en ese humor influía pues el humor de mi padre, que era un inglés perdido, un escocés perdido en Indias, como le llamaba yo, porque no se adaptaba jamás, y consideraba que el Perú era algo aterrador, ¿no?, para él. Pero también pues mis lecturas, ¿no?, de la novela del Siglo de Oro, La Picaresca, la lectura de Cervantes, de Rabelais, que es la sonrisa irónica. No es, yo siempre fui un enemigo del humor de Quevedo. Considero que es un genio, pero ese dardo envenenado que va al cojo, al jorobado, al manco, a todo el que tiene un defecto, y que llega hasta Cela, hasta Camilo José Cela, y el otro humor, que no es el dardo envenenado, sino, digamos así, la plumilla de bádminton, que revolotea y observa, ¿no?, y se toma su tiempo, ¿no?, y se pone en el cuerpo y en la sombra del personaje, ¿no? Pero además esa plumilla de bádminton en su caso va frecuentemente dirigida contra usted mismo. Sí. Eso es muy inglés, ¿no? Eso es muy británico, pero también pues cuando otros, no yo, han analizado mi humor, dicen que hay un aspecto de lo judío, que es reírse de uno mismo también, y comparan a Woody Allen, por ejemplo, ¿no?, el ejemplo más cercano que tenemos hoy. Pero también a la picaresca, ¿no?, este invento de biografías falsas, ¿no?, como en el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, dice: yo nací en Tormes y fui lazarillo, mendigo, y era un magnate el que escribía la novela, la falsa autobiografía, y dando referentes, el río, la ciudad, todo, ¿no?, como si fuera una topografía lo que quiere establecer. ¿Usted se siente insertado en la tradición española? Yo creo que los latinoamericanos tenemos mucho más riqueza que solamente España, ¿no? Tenemos la suerte de venir de tantos sitios, ¿no? Pero usted a veces parece casi un escritor inglés importado por accidente a Perú. Bueno, eso es una excentricidad, pero será parte del humor. ¿No se siente usted a veces eso? Es decir, cuando yo lo leo a usted, y pienso particularmente en las antimemorias, lo siento más bien en la línea de Wow, de Coward, de Wilde. ¿No son más bien esos sus padres literarios? Bueno, eso no le gustaría nada a mi madre literaria, que era la auténtica mamá, ¿no?, que era muy afrancesada, pero yo no puedo negarlo, ¿no? Sí, Wow, para mí pues Evelyn Waugh es una Biblia, ¿no?, y los otros autores, Wilde también. Waugh es un descubrimiento más reciente, ¿no? Ya hace 20 años que lo leo, pero no me había llegado a Lima, lo descubrí en Europa. También hay algo raro en usted generacionalmente, que es un escritor que escribe desde la alta burguesía, si no es que desde la aristocracia, y que asume su identidad de alta burguesía, si no es que de aristocracia. Eso imagino que era incluso mal visto en su generación, ¿no? Al comienzo, ¿no? Era una generación, pues cuando yo publiqué esta novela estaba de moda
toda la mitología de la Revolución Cubana, del Che Guevara, hasta el Cóndor Pasa, que de peruano no tenía nada, pero lo que tomaba como la esencia y la peruanidad lo había escrito sí un señorito peruano millonario que en su vida había visto un indio que vivía en París, y es el aria de una ópera, ¿no? Y lo tocaban Simon y Garfunkel, es así que yo decía. Y uno se sentaba en un restaurante en París a comer con una niña francesa, unas sopes de olla, y entraban dos indios a tocar el Cóndor Pasa a uno. Le arruinaban a la chica, le arruinaban la sopa, le arruinaban todo, ¿no? Se apropiaron después de la canción del Simon y Garfunkel, hasta que un día me preguntaron a mí, ¿cuándo se acabó el boom de la literatura latinoamericana? Todos sabemos que empezó cuando Mario Vargas Llosa publicó La ciudad de los perros en el año 62. ¿Pero cuándo acaba? Me dije, pues cuando se separaron Simon y Garfunkel. ¿Usted cree que cuando se haga, no ahora que todavía todo está demasiado reciente, que casi todos ustedes siguen vivos, sino en 100 años, la historia del boom, esa historia lo va a tratar bien a usted? Yo creo que sí, yo no creo por qué me pueda tratar mal. Primero, yo no me siento del boom, yo me siento un post-boom o proto-boom o boom junior. Porque ¿no era usted más bien un otro, un raro? Soy un raro porque el boom era muy grave, era muy serio, estaban siempre como de luto, ¿no? Y en sus libros y en su vida. Y yo me metí ahí, pues por la puerta falsa, entré con el humor. ¿Se escribe mejor desde el lugar del raro? ¿Y se vive mejor desde el lugar del raro? Bueno, yo creo que probablemente sí, yo creo que uno es más libre, ¿no? Y sobre todo cuando no pertenece a un grupo, siempre acaban a trompar. ¿Cómo termina, y es claramente el caso de usted, un raro deviniendo consagrado? ¿Cuál es la ruta para que se consagre el raro? Pasa de raro a rarísimo. Bonitas corbatas. No ha visto nada, no ha visto la de los señoritos todavía. Ah, los del nombre peculiar. Ya están listas, están en la bodega. Trabajaron inspirados nada menos y nada más que en Honoré de Balzac. Bueno, ahora sí, a coser. Está padre poder ver algo, digamos, antiguo y tratar de recrear algo de un siglo pasado, digamos. Entonces, para mí fue interesantísimo hacer esto y usar telas, digamos, que normalmente no uso. Seguramente Balzac era un poco más rebelde, entonces siento que las telas que estoy usando sí van un poco más con su forma de ser. Esta máquina debe tener, bueno, más de 100 años. No, 100 años, es de 1910. Entonces no, aún no de la época de Balzac, pero sí está antigua. Y aún funciona, solo que tiene sus mañas y hay que como trabajarle un poco para encontrar el camino. Pero ya que va, pues sí tiene como velocidad de casi como de una máquina industrial. Listo, ahorita regresamos con la parte final. No digas a la gente que anda mal vestida.
Tal vez creas estar echando la mano a alguien que va hecho un desastre. Y a lo mejor así sea. Pero corres el riesgo de ser odiado. Piénsalo así. Ataviados tal cual van, hacen que tú te veas mejor. Sin el mal gusto, lo antiestético y las víctimas de la moda, no habría una lista de los mejor vestidos. Las salchichas silbaban y bailaban en el agua hirviendo como paramecios artificialmente coloreados, vistos desde un gigantesco microscopio. Ignatius se llenó los pulmones de aquel aroma amargo y picante. Me imaginaré que estoy en un restaurante elegante y que esto es la charca de las langostas. Me llamo Carlos Loret de Mola, soy reportero y les voy a hablar de mi libro favorito, La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, que publica Anagrama. Porque me hizo reír demasiado. Son fuertes, ¿eh? ¿Qué ingredientes tienen? Caucho, cereal, tripa, quién sabe. Yo no me atrevo a comerlas, la verdad. Hay gente de mi familia que es idéntica, fascinantemente idéntica a Ignatius Reilly. Jonathan Swift, el autor de Gulliver, pone en una próxima pensamiento sobre varios asuntos, moral y divertimento. Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Y el estilo, primero irónico del escritor, y luego del personaje Ignatius Reilly, que es un individuo absolutamente engolado en el lenguaje, agobiado por la existencia, deseoso de vivir en una época pasada y odiando todas sus realidades, termina sucumbiendo y entregándose al capitalismo que tanto detesta, pero lo hace desde una mirada con tanta intensidad. Es un intenso fascinante, un intenso que de tan intenso resulta brutalmente divertido. Querida Mirna, he recibido tu ofensivo comunicado. ¿Crees en serio que tengo interés por tus grotescos encuentros con subhumanos como cantantes populares? En todas tus cartas parece haber alguna referencia a las ruindades de tu vida personal. Limítate, por favor, a tratar problemas y temas de interés. Es una maravilla. John Kennedy Toole escribe La conjura de los necios mientras servía para el ejército de los Estados Unidos y entonces regresa, lo lleva a varias editoriales, lo rechazan y el tipo termina suicidándose a los 32, 33 años de edad. Su mamá agarra el texto y se vuelve tan obstinada como la mamá de Ignatius Reilly. Los expertos y quienes conocieron a John Kennedy Toole dicen que entre Kennedy Toole e Ignatius Reilly hay muchísimos vasos comunicantes. Y entonces lo lleva hasta que finalmente consigue, gracias a una recomendación, que lo lea un prominente escritor, lo prologue, lo recomiende y gana el premio Pulitzer un año después. ¿Cuál es su opinión, reviró, sobre una sociedad que considera Turkey in the Straw uno de los pilares de su cultura? Hay muchas cosas que dice Reilly que son verdad. O sea, cómo nos hemos adaptado a un sistema que no funciona. ¿Pero quién piensa eso?, preguntó el viejo irritado. Todo el mundo, sobre todo los cantantes populares y los profesores de tercer grado. Quedé profundamente enamorado de Ignatius Reilly. Hay oscos pregraduados y párvulos que están cantándolo siempre como hechiceros. Ignatius eructó. Creo que tomaré otra de esas deliciosas salchichas. Álvaros, buena jornada. ¿Qué, ya podemos hablar normal? Yo creo que sí, ya. Se cerró la maleta. Ya no hay clientes, ¿no? Ya estuvo. Vale, man. Cuídese. Órale. Nos vemos mañana. Sale. Oye, espérate. ¿Qué hubo? Tu libro. Ay, ¿qué es eso? Gracias. Bueno. Mira, las jamonas, aprovechando esto de hablar de los catrines y de los rotos y de los pollos, de repente dije, oye, me faltan las mujeres del siglo XIX, esta relación
del lenguaje con crear tipos sociales. Y la verdad es que José Tomás de Cuéllar, a lo largo de La Linterna Mágica, que eran estas novelas que escribía por entregas, en 2 series, fue explorando la sociedad del 19. Entonces, las jamonas eran las mujeres maduras, aburridas en sus matrimonios, que empezaban a explorar una vida sensual en la nueva Ciudad de México. Los maridos iban a trabajar y decían, oye, el poeta Rabasa me gustó, y se lo traían a casa y demás. Entonces es un libro picosón, es un libro con muchísimos diálogos. O sea, yo creo que es la aparición del diálogo de costumbres en el 19, o sea, se empieza a explorar el habla popular, y creo que nos enseñan mal a leer el 19 y hay que reexplorarlo. No hay que buscar la trama, porque no es tan potente en esta novela, sino la exploración de los personajes, la exploración de la llegada de un capitalismo temprano al país, la llegada del país a cierta estabilidad en el último cuarto del siglo XIX. Entonces, yo creo que esto es lo que le da ricura a las jamonas. Es una buena torta para terminar el día. Como el México prerrevolucionario, que no está quizás lo suficientemente valorado, ¿no? Exactamente. Pues mira, yo traigo algo que viene muy a cuento con nuestra profesión de comerciantes, que es El triunfo del dinero, del historiador británico Niall Ferguson. Es un libro que me parece que debería ser una especie de Biblia para los tiempos que estamos viviendo, porque no solamente explica muy puntualmente ciertos fenómenos financieros que para mí son incomprensibles, como estos temas de los derivados y pues muchos instrumentos financieros que fueron en buena medida los causantes de la enorme caída bursátil del 2008, sino que va trazando de manera histórica, con su gran formación como historiador, los momentos clave en los que la humanidad fue adquiriendo rumbos diferentes y fue disociando, digamos, el manejo de los recursos y los bienes económicos de los medios y los sistemas de producción. ¿En qué momento empezamos a depender tanto de las transacciones financieras y del intercambio económico sin que hubiera un intercambio de bienes o siquiera un intercambio de servicio, ¿no? ¿En qué momento pasamos a una economía virtual, ¿no? Exactamente, ¿no? Y una economía virtual que en buena medida está dictando pues toda esta etapa bastante lúgubre por la que están atravesando las economías mundiales, y que de repente pensamos que es un fenómeno que tiene como vida propia, y no pensamos que no, que es que hay una serie de determinaciones y de decisiones detrás de toda esta situación que estamos viviendo, de tal manera que nos provee con mejores herramientas para hacer análisis puntuales de la realidad y no dejarnos arrastrar por estos lugares comunes como del tipo invertir en los bienes raíces es siempre la mejor inversión. Claro. Niall Ferguson nos explica en este libro que ya no es así. ¿no? Que ya no es así. ¿Qué es lo que ha ocasionado las burbujas bursátiles que una y otra vez se crean y revientan y la gente sigue cayendo en ellas? Es decir, como que nos da un terreno un poco mejor pavimentado y más cimentado para no sentirnos tan confundidos ahora que es un tema del que necesariamente tenemos que hablar porque está definiendo nuestra vida, pero tampoco sabemos bien a bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, desfetichizar el dinero una vez más. Exactamente. Pues buenísimo. Bueno, maestro. Bueno, pues ahora sí. Sí. Terminamos Shalom. con la jornada. Al Mac. Esta es mi primera interpretación del gráfico de Balzac. Bueno, esta es otra representación del gráfico de Balzac. Y por último, esta es mi interpretación moderna del gráfico de Balzac.
Cualquiera que me haya visto en un puñado de ocasiones, posea sus plenas facultades visuales y preste alguna atención, sabrá que yo no soy muy afecto a usar camisetas. Esta es una excepción. Esta me gusta mucho. ¿Acaso porque me permite rendir un homenaje a Juan José Arreola? Pero también porque a veces pienso que podría tener propiedades mágicas, que quizás un día me podría yo poner esta camiseta, sentarme ante la computadora y producir una página perfecta. Eso, sin embargo, no ha sucedido, y a estas alturas dudo que suceda jamás. Y es que la mona, aunque se vista de Arreola, de mona se inmola. Esto fue Letrero. Con corte y confección lo dijimos, pero también con hábitos que solo hacen parcialmente al monje. Muy buenas noches. Vístanse bien.